hecho, quiero proporcionar una actualización de nuestros esfuerzos en curso para exponer el tremendo fraude e irregularidades de las votaciones que tuvieron lugar durante las ridículas elecciones del 3 de noviembre. Solíamos tener lo que se llamaba día de elecciones. Ahora tenemos días, semanas y meses de elecciones. Y muchas cosas malas ocurrieron durante este ridículo periodo de tiempo, especialmente cuando no hay que probar casi nada para ejercer nuestro mayor privilegio, el derecho al voto. Como presidente, no tengo un deber mayor que el de defender las leyes y la Constitución de los Estados Unidos. Por eso estoy decidido a proteger nuestro sistema electoral que ahora está bajo asalto y asedio coordinado. Durante meses antes de las elecciones presidenciales se nos advirtió que nos debíamos declarar no una victoria prematura. Se nos dijo repetidamente que tomaría semanas, sino meses, para determinar el ganador, contar las boletas de ausentes y verificar los resultados. A mi oponente se le dijo que se mantuviera alejado de las elecciones, que no hiciera campaña. No te necesitamos, lo tenemos, esta elección está hecha. De hecho, actuaban como si supieran cuál iba a ser el resultado. Lo tenían cubierto. Y tal vez lo hicieron, muy tristemente para nuestro país. Todo era muy, muy extraño. A los pocos días de las elecciones fuimos testigos de un esfuerzo orquestado para ungir al ganador, incluso cuando muchos estados clave aún estaban siendo contados. Se deben permitir que el proceso constitucional continúe. Vamos a defender la honestidad del voto, asegurándonos de que cada boleta legal sea contada y que ninguna boleta ilegal sea contada. No se trata solo de honrar los 74 millones de estadounidenses que votaron por mí, se trata de asegurar que los estadounidenses puedan tener fe en esta elección y en todas las elecciones futuras. Hoy detallaré algunas de las escandalosas irregularidades, abusos y fraudes que se han revelado en las últimas semanas. Pero antes de exponer solo una pequeña parte de las pruebas que hemos descubierto, y tenemos tantas pruebas, quiero explicar el corrupto esquema de votación por correo que los demócratas pusieron en práctica sistemáticamente y que permitió que se alterara la votación, especialmente en los estados indecisos que tenían que ganar. No sabían que iban a ser tan difícil porque estábamos a la cabeza en cada estado indeciso y por mucho, mucho más de lo que nunca creyeron posible. Mientras que se ha entendido desde hace mucho tiempo que la maquinaria política demócrata se involucra en el fraude electoral desde Detroit a Filadelfia, desde Milwaukee, Atlanta y tantos otros lugares. Lo que cambió este año fue el incesante empuje del Partido Demócrata para imprimir y enviar decenas de votaciones por correo, millones de papeletas enviadas a destinatarios desconocidos sin prácticamente ningún tipo de protección. Esto permitió que el fraude y el abuso ocurrieran en una escala nunca antes vista. Usando la pandemia como pretexto, los políticos y jueces demócratas cambiaron drásticamente el procedimiento electoral solo en pocos meses, en algunos casos semanas antes de las elecciones del 3 de noviembre. Muy raramente se involucraron los poderes legislativos y constitucionales. Tenían que estar involucrados, pero muy, muy raramente, y verán que a medida que continuamos presentando nuestras demandas, es constitucionalmente absolutamente incorrecto lo que ocurrió, incluso desde el punto de vista legal. Muchos estados como Nevada y California enviaron millones de boletas a cada persona en sus listas de votantes, ya sea que esas personas hayan solicitado boletas o no, ya sea que estén vivos o muertos, recibieron boletas. Otros estados como Minnesota, Michigan y Wisconsin instituyeron el voto universal en ausencia justo en medio de un año electoral, enviando formularios de solicitud de voto en ausencia a todos los votantes de todas las listas, no importaba quiénes eran. Esta colosal expansión del voto por correo abrió las puertas a un fraude masivo. Es un hecho ampliamente conocido que las listas de votación están llenas de personas que no son legalmente elegibles para votar, incluyendo aquellos que han fallecido, se han mudado fuera de su estado e incluso nuestros no ciudadanos de nuestro país.
Además de esto, los registros están plagados de errores, direcciones equivocadas, entradas duplicadas y muchos otros problemas. Esto no se discute, nunca se ha discutido. Docenas de condados en los estados clave tienen más votantes registrados en las listas que ciudadanos en edad de votar, incluyendo 67 condados en Michigan. Todo esto es una prueba. En Wisconsin, la Junta Electoral del estado no pudo confirmar la residencia de más de 1,000 personas, pero se negó repetidamente a eliminar esos nombres de las listas de votantes antes de las elecciones. Ellos sabían por qué, y nadie más lo sabía. We do not have any means of verifying the eligibility of those who cast ballots in an election, and such an important election it is. Yo sabía por qué eran votantes ilegales. Es una parodia que en el año 2020 no tengamos ningún medio para verificar la elegibilidad de aquellos que emiten votos en una elección y tan importante que es, o determinar quiénes son, si viven en el estado o si son incluso ciudadanos estadounidenses. No tenemos ni idea. Tenemos en todos los estados indecisos infracciones importantes o fraude descarado, que en muchos más en números o votos o más votos de los que necesitamos para anular los resultados de un estado. En otras palabras, en Wisconsin, por ejemplo, donde estuvimos muy arriba en la noche de las elecciones, al final nos hicieron perder milagrosamente por 20,000 votos. Puedo mostrarles aquí mismo que en Wisconsin estamos liderando por mucho y luego a las 3:42 de la mañana hubo esto. Fue un masivo volcado de votos, la mayoría de Biden, casi todo de Biden. Hasta el día de hoy, todo el mundo está tratando de averiguar de dónde vino, pero pasé de liderar por mucho a perder por poco, y eso está aquí. Eso es a las 3:42 de la mañana, eso es en Wisconsin. Una cosa terrible, terrible. Pero tendremos mucho más, muchas veces más, que los 20,000 votos necesarios para derrocar al Estado. Si estamos en lo cierto sobre el fraude, Joe Biden no puede ser presidente. Estamos hablando de cientos de miles de votos. Estamos hablando de números como nadie ha visto antes. Solo como ejemplo, en ciertos estados estaremos abajo por, digamos, 7,000 votos, pero más tarde encontraremos 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 discrepancias o votos fraudulentos, y eso incluye los votos que pasaron cuando no se les permitió ser vistos por los observadores electorales republicanos. Pero los observadores electorales fueron encerrados fuera del edificio. O la gente que inocentemente vino a votar el 3 de noviembre, que estaban todos entusiasmados con su voto, estaban felices, estaban orgullosos de ser ciudadanos de los Estados Unidos de América, y subieron y dijeron: me gustaría votar. Se les dijo que no podían. Lo siento. Les dijeron: lo siento. Ya han votado por correo. Felicitaciones. Recibimos una boleta, así que ya no pueden votar. No sabían qué hacer. No tenían a nadie con quien quejarse. La mayoría se fue y dijo: es extraño. Pero mucha gente se quejó y se quejó con vehemencia, y en muchos casos llenaron una boleta provisional que casi nunca se usó, pero en casi todos los casos fue un voto para Trump. En otras palabras, entraron a votar y se les dijo que votaron y no votaron. Se fueron y sintieron horror y perdieron el respeto por nuestro sistema electoral. Esto sucedió decenas de miles de veces en todo el país. Así de desesperados estaban los demócratas. Llenaban las papeletas de gente sin saber si esa gente iba a aparecer. Cuando aparecían, decían: lo siento, ya han votado. Of people not even knowing if these people were going to show up. And when they did show up, además de todo esto, tenemos una empresa muy sospechosa, se llama Dominion,
Con el giro de un dial o el cambio de un chip, puedes pulsar un botón para Trump y el voto va a Biden. ¿Qué clase de sistema es este? Tenemos que ir You can press a button al for Trump. papel. Tal vez tome más tiempo, pero el único sistema seguro es el papel. No estos sistemas que nadie entiende. Incluye en muchos casos a la gente que los dirige, aunque desafortunadamente creo que los entienden demasiado bien. En el condado como Michigan, en un condado de Michigan, como por ejemplo, que usó los sistemas de Dominion, encontraron que casi 6,000 votos habían sido cambiados erróneamente de Trump a Biden, y esto es solo la punta del iceberg. Esto es lo que descubrimos. ¿Cuánto nos atrapamos? Hay cientos de otros ejemplos en todo el país. Hay miles. Tuvimos suerte y lo llamaron un fallo, pero encontramos numerosos fallos esa noche. El 96% de las donaciones políticas de la compañía fueron a los demócratas. No es sorprendente. Francamente, cuando miras a quién dirige la campaña, quién está a cargo, quién es el dueño, lo cual no sabemos, dónde se cuentan los votos, lo que creemos que se cuentan en países, los que creemos que se cuentan en países extranjeros, no en los Estados Unidos. Dominion es un desastre. Las autoridades electorales de Texas han bloqueado repetidamente el despliegue de los sistemas de Dominion debido a la preocupación por las vulnerabilidades de seguridad y la posibilidad de errores y fraudes descarados. Cada distrito que utiliza los sistemas de Dominion debe ser cuidadosamente monitoreado e investigado. Concerns about security vulnerabilities and the potential for errors and outright fraud. Pero no solo para el futuro. Ahora mismo estamos preocupados por el presente y por lo que ha pasado en unas elecciones que hemos ganado sin duda alguna. Bajo mi liderazgo, los republicanos ganaron casi todas las cámaras estatales de los Estados Unidos, lo cual no se esperaba que hicieran. Subimos a 16 escaños en la Casa Blanca. Los números aún se están tabulando porque hay 9 escaños que nadie conoce realmente. No lo saben. 2 semanas después, todavía se están considerando porque es un desastre. Se suponía que los republicanos perderían muchos escaños y en su lugar ganaron esos escaños en la Casa Blanca. Y aún en las elecciones tan importantes como esta, se evidencia que se ha determinado si tenemos o no el Senado. Those seats in the House. And a very important election that's coming up will determine whether or not we hold the Senate. David Perdue y Kelly Loeffler son 2 personas tremendas. Desafortunadamente, en Georgia están usando el mismo horrible sistema de dominio y ya han salido que, piénsenlo, se han solicitado cientos de miles de boletas de ausentes. Comprueben quién está solicitando esos votos. La diferencia es que es un estado y tendremos los ojos puestos en él como nadie ha visto nada antes, porque tenemos que ganar esos 2 asientos en el Senado. It's one state and we will have our eyes on it like nobody's ever watched anything before. El tremendo éxito que tuvimos en la Cámara de Representantes y el tremendo éxito que hemos tenido hasta ahora en el Senado. Un éxito inesperado en todo el país y aquí mismo en Washington. In the Senate, unexpected success all over the country and right here in Washington. It is statistically Es estadísticamente imposible que la persona, yo, que dirigía esa comisión perdiera. Los mejores encuestadores, los verdaderos encuestadores, no los que nos hicieron perder 17 puntos en Wisconsin cuando ganamos, o los que nos hicieron perder 4 o 5 puntos en Florida y ganamos por muchos puntos, o nos tuvieron igualados y bajos en Texas y ganamos por mucho. No, no esos encuestadores, sino los verdaderos. Los encuestadores que son justos, honestos, dijeron: no podemos entender una cosa así, nunca había sucedido antes. Usted llevó el país a la victoria y fue el único que perdió. No es posible. El presidente de la Cámara de cierto estado dijo: Señor, esperaba perder mi asiento. Y en cambio, debido a usted, por esa increíble carga y todos esos mítines, tuvimos una tremenda victoria. Y todo el mundo lo sabe. Usted es mucho más popular que yo, Señor, excepto que yo tuve muchos más votos que usted.
Es imposible que eso haya sucedido. Hay algo que está mal. something wrong. I'll tell Te you diré que está mal. Fraude electoral. Aquí hay un ejemplo. Esto es Michigan. A las 6:31 de la mañana, un volcado de 149.772 votos llegó inesperadamente. 72 votes came in. Estábamos ganando por mucho. We were winning by a lot. Ese lote fue recibido con horror. Batch was received in horror. Nobody knows anything about it. Nadie sabe nada al respecto, por cierto. Ahí está su línea. Esta es una de muchas. Esto es lo normal y de repente, miren esto. Es normal, normal, miren incluso aquí, normal, y luego, boom, de repente pasó de ganar por mucho a perder una carrera apretada. Es corrupto. Detroit está corrupto. Dentro, tengo muchos amigos en Detroit, lo saben, pero Detroit es totalmente corrupto. Miren esto. Eso es a las 6:31 de la mañana. Llegó inesperadamente. In the recent recount En el reciente recuento en Georgia, que no significa nada porque no quieren comprobar las firmas, y si no van a comprobar las firmas en Georgia no funciona. No tenemos un secretario de Estado y un gobernador que hizo muy difícil comprobar las firmas. to check signatures. ¿Por qué? You'll have to ask them. Tendrás que preguntarles. Pero si una coincide, sin una coincidencia de firmas o un cheque, no importa. Entraron miles y miles de votos que estaban fuera de lugar, todos en contra de mí. Esto fue durante un recuento que ni siquiera pensé que importara. Encontraron muchos de miles de votos y ese recuento no importó. El que importa es el que está llevando a cabo ahora, They had to, by law, give another. que debido al hecho de que está tan cerca tuvieron que hacer por ley otro recuento, pero el recuento tiene que ser un recuento en el que se comprueben las firmas, de lo contrario solo están comprobando la misma cosa deshonesta. In this case, Y no importa. En este caso, las firmas en los sobres son lo único relevante. Compararemos las firmas de los sobres con las firmas de las elecciones pasadas y veremos que muchos miles de personas firmaron estas papeletas ilegalmente. that many thousands Los demócratas han amañado estas elecciones desde el principio. had this election rigged right from the beginning. Utilizaron la pandemia, a veces llamada el virus de China, donde se originó como una excusa para enviar por correo decenas de millones de papeletas, lo que en última instancia condujo a una gran parte del fraude, a un fraude que todo el mundo está observando, y no hay nadie más feliz en este momento que China. Many people received Muchas personas recibieron 2, 3 y 4 votos. Se enviaron a miles de personas muertas. De hecho, la gente muerta, y tenemos muchos ejemplos. Gente que llenó boletas, hizo solicitudes y luego votó, lo que es aún peor. En otras palabras, los muertos pasaron por un proceso. Algunos llevan muertos 25 años. Millones de votos fueron emitidos ilegalmente solo en los estados indecisos. Y si ese es el caso, los resultados de los estados indecisos individuales deben ser anulados, y anulados inmediatamente. and overturned immediately. Algunas personas dicen que eso está muy lejos, que es muy difícil. Bueno, significa que tomamos un precedente y acabamos de elegir un presidente donde los votos fueron fraudulentos. Where the votes were fraudulent? No, it means you have to turn No, over the significa que hay que entregar la elección, y todo el mundo lo sabe sin ir mucho más lejos, y han visto las pruebas, pero no quieren hablar del desastre que fue esta elección, una catástrofe total. Pero vamos a mostrarlo, y con suerte los tribunales, en particular la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo verán, y respetuosamente, con suerte, harán lo que es correcto para nuestro país, porque nuestro país no puede vivir con este tipo de elecciones. Podríamos decir, pasemos a la siguiente, pero no. Tenemos que mirar también a nuestro pasado. No podemos dejar que esto suceda. have to look also at our past. We can't let this happen. Maybe you'll Tal have a vez vote, but I tenga una revocación, pero no creo que sea apropiado. Cuando esos votos son corruptos, cuando son irregulares, cuando son atrapados, and I
son eliminados y yo gano muy fácilmente. En todos los estados gano fácilmente, los estados indecisos, como los gané a las 10 de la noche de las elecciones. No queremos mostrarle 25 votos defectuosos o fraudulentos, que no significan nada, porque no anulan el estado, ni un 50 ni un 100. Les mostraremos cientos de miles, muchos más de los que necesitamos, muchos más que el margen, muchos más de lo que la ley requiere. Podemos mostrar muchas veces lo que es necesario para ganar el Estado. We can show many times what is necessary to win the state. The media knows this. Los medios de comunicación lo saben, pero no quieren informar de ello. De hecho, se niegan rotundamente a cubrirlo porque saben el resultado si lo hacen. Incluso lo que estoy diciendo ahora será degradado, despreciado, pero está bien. Sigo adelante porque represento a 74 millones de personas y de hecho también represento a todas las personas que no votaron por mí. La estafa del voto por correo es la última parte de su esfuerzo de 4 años para anular los resultados de las elecciones del 2016. Ha sido como vivir en el infierno. Nuestros oponentes han demostrado muchas veces, una y otra vez, que dirán y harán cualquier cosa para volver al poder. Again and again, that they will say and do anything to get back into power. Las fuerzas corruptas que registran a los votantes muertos y rellenan las urnas son las mismas personas que han perpetrado un engaño falso y fraudulento tras otro. Lo han visto durante 4 años. Estos intereses arraigados se oponen a nuestro movimiento porque ponemos a América primero. Ellos no ponen a América primero y les devolvemos el poder a ustedes, al pueblo americano. No quieren a América primero, solo quieren el poder para ellos mismos, quieren hacer dinero, por eso no me quieren como su presidente. He sido investigado desde poco después de que anuncié que me postulaba para presidente, cuando inmediatamente fui al número 1 en las encuestas primarias republicanas. Las investigaciones nunca se detuvieron. Siguieron durante 4 años y las gané todas, las vencí todas. Rusia, 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 el engaño de la impugnación y mucho más. Robert Mueller gastó 48 millones de dólares del dinero de los contribuyentes investigándome durante 2 años y medio. Emitió más de 2.800 citaciones, ejecutó casi 500 órdenes de registro, emitió 230 órdenes de registro de comunicaciones y realizó 500 entrevistas a testigos, todo con el fin de derribarme. Al final no hubo ninguna colusión, ninguna en absoluto. El senador Marco Rubio, el jefe del Comité de Inteligencia del Senado, declaró: el comité no encontró evidencia de que el entonces candidato Donald Trump o su campaña conspirara con el gobierno ruso. Y le agradezco al senador Rubio por esa declaración. Ahora he oído que esas mismas personas que no me consiguieron en Washington han enviado toda la información a Nueva York para que pueda tratar de llevarme allí. Todo se ha repetido una y otra vez por 48 millones de dólares. Se revisan las declaraciones de impuestos, se revisa todo. El fiscal general de Nueva York, que recientemente se postuló para el cargo, hizo campaña sin conocerme diciendo: nos uniremos a las fuerzas del orden y a otros fiscales generales de toda la nación para destruir a este presidente. Nunca lo conocí. Es importante que todos entiendan que lo que dice es importante, que los días de Donald Trump están llegando a su fin. Y todo lo que ha sido es una gran investigación en Washington, en Nueva York y cualquier otro lugar que pueda investigar, porque eso es lo que quieren hacer. Quieren acabar no conmigo, sino con nosotros. Entonces nunca podremos dejarles hacer eso. Todo ha sido revisado. Un amigo mío que es muy inteligente dijo: probablemente has visto más que nadie, probablemente has sido investigado más que nadie, y el hecho de que salgas con un certificado de buena salud te hace probablemente la persona más limpia de este país.
algunas personas en esta administración, pero afortunadamente no todas han sido golpeadas y menospreciadas, simplemente desaparecieron. Nadie sabe qué les pasó, por qué no están activos, por qué no están involucrados. Hay mucho en lo que involucrarse. La corrupción es tan rampante. No podían soportarlo más. Los demócratas los amenazaron con un juicio político y se dijeron cosas horribles sobre ellos. Y son buenas personas. Incluso recientemente, la jefa del GSA fue acusada, como ella lo reportó, como nunca antes lo había hecho. ¿Qué puedo decir? Atrapamos a Comey, atrapamos a McCabe, los atrapamos a todos. Aún estamos esperando el informe de un hombre llamado Durham, con el que nunca he hablado y al que nunca he conocido. Pueden ir tras de mí antes de las elecciones tanto como quieran, pero desafortunadamente el señor Durham no quiso ir tras estas personas o tener algo que ver con ir tras ellos antes de las elecciones. Así que, quién sabe si alguna vez harán un informe. Si ustedes miran las mentiras, las infiltraciones y los actos ilegales que compartí del comportamiento y el deseo de herir al presidente de los Estados Unidos, algo debería pasar. Lo más difícil que tengo que hacer es explicar por qué no pasa nada con toda esta gente que fue atrapada espiando mi campaña. Nunca ha pasado antes y no debería volver a pasarle a un presidente de los Estados Unidos. Todo lo que tienen que hacer es mirar las audiencias y verlo por ustedes mismos. Las pruebas son abrumadoras. El fraude que hemos recogido en las últimas semanas es abrumador. Tiene que ver con nuestra elección. Todo el mundo dice, vaya, las pruebas son abrumadoras, cuando llegan a verlo. Pero en realidad es demasiado tarde para cambiar el curso de una elección. Es demasiado tarde para cambiar el resultado. De hecho, todavía hay tiempo para certificar el ganador correcto de la elección, y eso es lo que estamos luchando por hacer. Pero no importa cuándo suceda, cuando vean el fraude, cuando vean los votos falsos o cuando esos votos sean más de los necesarios, no pueden dejar que otra persona se robe esa elección. En todo el país, la gente está unida en la celebración. Detengan el robo. Para entender cómo desafiaremos este fraude, es importante conocer los problemas con el voto por correo. Pensilvania, Michigan, Nevada, Georgia, Arizona y la mayoría de los otros estados permitieron que cualquier persona obtuviera un voto en ausencia y emitiera su voto sin mostrar ninguna identificación. La votación se realizaba totalmente por el sistema de honor. No se requería ningún tipo de identificación. La mayoría de los estadounidenses también se sorprenderían al saber que ningún estado del país verifica la ciudadanía estadounidense como condición para votar en las elecciones federales. Eso es una vergüenza. Ningún otro país avanzado lleva a cabo elecciones de esta manera. Muchos países europeos han instituido importantes restricciones al voto por correo, específicamente porque reconocen el potencial casi ilimitado del fraude. De las 42 naciones europeas, todas menos 2 prohíben totalmente el voto por correo a las personas que residen dentro del país, o bien requieren que aquellos que necesitan votos por correos muestren una identificación muy poderosa. A lo largo del esfuerzo demócrata para expandir dramáticamente el voto por correo, los líderes del Partido Demócrata también estaban trabajando febrilmente para bloquear medidas diseñadas para proteger contra el fraude, como la verificación de las firmas, la verificación de la residencia o la identificación del votante. Y la confirmación de la ciudadanía era casi impensable que debíamos pedirla. ¿Pueden creerlo? Estas son las acciones de la gente que quiere elecciones justas. Son las acciones de la gente que quiere robar elecciones, que está dispuesta a crear fraude. La única razón concebible por la que usted bloquearía las medidas de sentido común para verificar la elegibilidad legal para votar es que está tratando de alentar, permitir, solicitar o llevar a cabo el fraude.
Es importante que los estadounidenses comprendan que estos cambios destructivos en nuestras leyes electorales no fueron una respuesta necesaria a la pandemia. La pandemia simplemente dio a los demócratas una excusa para hacer lo que han estado tratando de hacer durante muchos años. De hecho, el primer proyecto de ley que los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron cuando Nancy Pelosi se convirtió en presidenta fue un intento de ordenar el voto universal por correo y eliminar medidas como la identificación de votantes, que es tan necesaria, dramáticamente erosionando la integridad de nuestras elecciones. Fue la prioridad número uno de los demócratas por una simple razón: querían robar la elección presidencial del 2020. Todos los esfuerzos de los demócratas para expandir el voto por correo sentaron las bases para el fraude sistemático y generalizado que se produjo en estas elecciones. En Pensilvania, grandes cantidades de votos por correo y en ausencia fueron procesados ilegalmente y en secreto. En Filadelfia, en los condados de Allegheny, sin la presencia de nuestros observadores, no se les permitió estar presentes. De hecho, ni siquiera se les permitió estar en la misma habitación. Fueron echados del edificio y miraron desde afuera hacia adentro, pero no tenían forma de ver porque no habían ventanas. Y las ventanas que estaban allí estaban tapiadas con tablas. Los demócratas incluso fueron a la Corte Suprema de Pensilvania para bloquear el acceso de los observadores. Solo hay una posible razón para que esto pase: la política corrupta demócrata se opondrá a la transparencia durante el recuento. Es porque saben que están ocultando la actividad ilegal. Es muy simple. Esto es un atroz y es algo inexcusable y un daño irreversible que mancha a toda la nación y una elección. Sin embargo, esta práctica sin precedentes de excluir a nuestros observadores de votos, como algunos lo llaman, se produjo en ciudades dirigidas por los demócratas y en estados claves de toda la nación. Aquí están algunos de los hechos adicionales que hemos descubierto. Muchos votantes en todo Pensilvania recibieron 2 boletos por correo y muchos otros recibieron boletas por correo que nunca solicitaron. Tantos recibieron boletas que ni siquiera sabían para qué eran. Y de nuevo, muchos recibieron más boletas, en algunos casos más de 2, y resultaron ser en su mayoría demócratas. En el condado de Fayette, Pensilvania, varios votantes recibieron boletas que ya estaban llenas, no sabían lo que había pasado. En el condado de Montgomery, Pensilvania, un observador electoral escuchó que a los votantes no registrados se les dijo que regresaran más tarde para tratar de votar bajo un nombre diferente. Decenas de miles de votantes en toda Pensilvania fueron tratados de manera diferente según fueran republicanos o demócratas. Los votantes que presentaron boletas en algunos distritos electorales demócratas fueron notificados y se les pidió que arreglaran sus boletas, mientras que los distritos republicanos y en particular los votantes republicanos no fueron notificados, lo que claramente viola la cláusula de igualdad de protección de la Constitución de los Estados Unidos. Si eres demócrata, vamos a arreglar tu boleta, asegúrate de que sea y que esté perfecta. Si eres republicano, ni siquiera hables de ello. En Michigan, un empleado de carrera de la ciudad de Detroit, con los trabajadores de la ciudad, entrenando a los votantes para que voten directamente a los demócratas mientras los acompañaba para ver por quién votar, violando la ley de santidad del voto secreto. No se puede hacer eso. Los mismos trabajadores dicen que se les ordenó no pedir ningún tipo de identificación y no intentar validar ninguna firma. También se les dijo que atrasaran ilegalmente las boletas, muchas boletas recibidas después de la fecha. Esto es algo inconstitucional y estima que miles y miles de papeletas o de boletas fueron retrasadas incorrectamente por muchos otros. Otros testigos de Detroit también vieron a nuestros funcionarios electorales contando lotes de las mismas boletas muchas veces, así como duplicando boletas ilegalmente. Un observador testificó haber visto cajas y cajas de papeletas o de boletas, todas con la misma firma. Otro observador en Detroit dio testimonio bajo juramento de que vio innumerables boletas válidas que no pertenecían a votantes debidamente registrados y luego fue testigo de lo que los trabajadores electorales del condado de Wayne introdujeron fechas de nacimiento falsas en el sistema para contarlas ilegalmente. Los testigos de la ciencia
usaron una declaración jurada, por lo que en otras palabras vas a la cárcel si mientras testificas que después de que los funcionarios electorales anunciaron que se había recibido los últimos votos en ausencia, llegó un lote de decenas de miles de boletas, muchas sin sobres, todas votadas o hechas por demócratas. En Wisconsin, un número récord de votantes fue clasificado como confinado indefinidamente, un estatus reservado para personas con discapacidades graves, también para los ancianos, que les permiten votar sin mostrar su identificación. El año pasado, aproximadamente 70,000 personas reclamaron este estatus en todo el estado. Este año, el número fue milagrosamente casi de 250,000 votantes. Después de que los funcionarios electorales de Milwaukee y el condado de Dane, un par de los lugares políticos más corruptos de nuestro país, instara a los ciudadanos a registrarse indebidamente bajo ese estatus y se registraron a niveles que no existen. En Wisconsin hay aproximadamente 70,000 boletas de ausentes que no tienen solicitudes de coincidencia de votos como lo requiere la ley de Georgia. 9 observadores han testificado ver innumerables boletas irregulares. Un observador electoral en el condado de Fulton estimó que aproximadamente el 98% del gran número de boletas inusualmente se presentaron eran para Biden, un número altamente inusual. Además, miles de boletas, sin contar, fueron descubiertas en los condados de Floyd, Fayette, Walton y semanas después de la elección. Y estas boletas eran en su mayoría de votantes de Trump. No fueron contadas, eran de votantes de Trump. En Detroit, todo el mundo vio el tremendo conflicto y la horrible manera en que los dos encuestadores republicanos fueron tratados tan horriblemente porque no quisieron votar cuando vieron que el 71% de los recintos no estaban equilibrados. Además, había más votos que votantes. Piensen en esto, tenían más votos que votantes. Eso es fácil de calcular y es por miles. En Arizona, a los votantes de personas cuyo balance produjo mensajes de error en las máquinas de tabulación, se les dijo que presionaran un botón que resultó en que sus votos no fueran contados. También en Arizona, el fiscal general anunció que los votos por correo habían sido robados en los buzones y escondidos bajo una roca. El condado de Clark, Nevada, donde reside la mayoría de los votantes del estado, los estándares para cotejar una firma usando la máquina de verificación de firmas fueron bajados intencionalmente para permitir el conteo de grandes cantidades de boletas que de otra manera nunca hubieran pasado la prueba. Esta máquina fue puesta en el nivel más bajo. Según un informe, para aprobar el proceso, 9 votantes en el condado de Clark emitieron votos con firmas intencionalmente incorrectas y 8 de los 9 votos fueron aceptados y contados. Dijeron que se podía firmar con el nombre de Papá Noel y serían aceptados. La semana pasada, la comisión del condado de Clark tiró los resultados de una elección local después de que el registrador informó encontrar, cito, discrepancias que no podemos explicar. También en Nevada, algunos votantes entraron en una rifa de más de una docena de tarjetas de regalo que valían hasta $250 si podían probar que habían votado. Esto tuvo lugar en las reservas indias. Uno de los indicios más significativos de fraude generalizado son las tasas extraordinariamente bajas de rechazo de las boletas por voto por correo en muchos estados clave. Estos son los estados que tenían que ganar. En cada uno de los estados, el número de votos rechazados ha sido mucho menor de lo que se esperaba según la experiencia previa. Eso significa años y años de votación. En Georgia, solo el 0,2%, es decir, sustancialmente menos del 1% de las boletas por correo han sido rechazadas. En otras palabras, casi ninguna ha sido rechazada. Se llevaron todo. Nada fue rechazado. Prácticamente compararon con el 6,4% en el 2016. Hay quienes piensan que el 6,4% fue un número bajo.
Piénsenlo, casi ninguno fue rechazado. En las elecciones anteriores, el 6,4 fueron rechazados. Hemos visto disminuciones similares en Pensilvania, Nevada y Michigan. Las boletas no fueron rechazadas, especialmente si están en áreas demócratas. Estas irregularidades son inexplicables a menos que haya un esfuerzo deliberado de aceptar boletas inelegibles o fraudulentas. Unless there is a deliberate effort to accept ineligible ballots or fraudulent ballots. In Pennsylvania, the Secretary of State En Pensilvania, el secretario de Estado y la Corte Suprema del Estado, en esencia, abolieron los requisitos de verificación de firmas apenas semanas antes de la elección, en violación de la ley estatal. No se le permite hacer eso, tiene que ser aprobado por legislatura. Un juez no puede hacerlo, un Estado no puede hacerlo, un funcionario no puede hacerlo. El único que puede hacerlo es la legislatura. La razón de esto es clara. No verificaron firmas porque saben que los votos no han sido llenados por los votantes a cuyo nombre fueron emitidos. En otras palabras, la gente las llenó sin tener nada que ver con los nombres en la boleta. Un simple recuento de las boletas en estas circunstancias solo agrava el fraude. La única manera de determinar si hubo un voto honesto es hacer una revisión completa de los sobres en los estados pertinentes. Encontrarán que muchos de ellos, decenas de miles, tienen firmas fraudulentas. Se requiere una auditoría forense completa para asegurar que solo se incluya en el recuento final los votos legales de los votantes registrados legalmente que fueron emitidos correctamente. Esta elección se trata de un gran fraude electoral, un fraude que nunca antes se había visto. Se trata de observadores electorales a los que no se les permitió mirar. Es tan ilegal. Se trata de votos que entraron y nadie más que unos pocos sabían de dónde venían. Fueron contadas y no eran para mí. Se trataba de grandes pistas en la noche de las elecciones, pistas tremendas, pistas en las que me felicitaban por una victoria fácil y decisiva. De repente, por la mañana, un par de días después, esas pistas se evaporaron rápidamente. Se trata del número de votos que se enviaron y nadie sabe de dónde vinieron. Se trata de maquinaria que estaba defectuosa, maquinaria que se detuvo durante ciertas partes de la noche, milagrosamente, para abrir con más votos. Se trata de muchas otras cosas, pero sobre todo se trataba de un fraude. Estas elecciones fueron amañadas. Todo el mundo lo sabe. No me importa si pierdo una elección, pero quiero perderla de forma justa. Lo que no quiero es que se la roben al pueblo americano. Pero por eso es que estamos luchando. No tenemos opción. Ya tenemos la prueba. Ya tenemos las pruebas y está muy claro. Mucha gente en los medios de comunicación e incluso jueces hasta ahora se han negado a aceptarla. Saben que es verdad, saben que está ahí, saben quién ganó las elecciones, pero se niegan a decir, tienes razón. Nuestro país necesita que alguien diga, tienes razón. Una última instancia, estoy dispuesto a aceptar cualquier resultado electoral exacto y espero que Joe Biden también lo esté. Ya tenemos la prueba, ya tenemos decenas de miles de votos, más de los que necesitamos para anular todos los estados de los que hablamos. Esta es una elección para el cargo más alto en el país, más grande de la historia del mundo. Todo estadounidense razonable debería poder estar de acuerdo, basado en lo que ya hemos documentado, que necesitamos un análisis sistemático de las boletas de voto por correo para revisar los sobres. Se trata de la firma. Si están en los sobres, solo podemos revisar los sobres y eso nos dirá todo. Este es el mínimo absoluto que debemos esperar. No se trata solo de mi campaña, aunque tiene mucho que ver con quién será su próximo presidente. Se trata de restaurar la fe y la confianza en las elecciones americanas. Se trata de nuestra democracia y de los derechos sagrados por los que generaciones de americanos han luchado, sangrado y muerto. No es más urgente o más importante. Los únicos votos que deben contar en esta elección son los votos elegibles, que son de ciudadanos de nuestro país, residentes en los Estados Unidos
en donde votaron y que emiten sus votos de manera legal antes del plazo legal. Además, no debemos volver a tener una elección en la que no exista un sistema fiable, transparente, para verificar la elegibilidad, la identidad y la residencia de cada persona que emita un voto muy apreciado. Mucha gente muy inteligente me ha felicitado por todo lo que hemos hecho, los mayores recortes de impuestos de la historia, recortes a regulaciones, los mayores de la historia. Hemos reconstruido nuestro ejército. Cuidamos a nuestros veteranos como nunca antes, la fuerza espacial y mucho más. Luego continuaron diciendo, tan grandes e importantes como fueron estos eventos, el mayor logro de su presidencia será exactamente lo que está haciendo ahora, integridad de los votantes para nuestra nación. Es más importante que cualquier cosa que discutimos. Will be exactly what you're doing right now. Voter integrity for our nation. Si no erradicamos el fraude, el tremendo y horrible fraude que han tenido lugar en las elecciones del 2020, ya no tendremos país. Con la resolución y el apoyo del pueblo americano, restauraremos la honestidad, la integridad de nuestras elecciones, restableceremos la confianza en nuestro sistema de gobierno. And we will restore trust in our system of government. Gracias, que Dios los bendiga y Dios bendiga a América.